Ya, bueno, hasta que se vayan conectando, mm, compartamos y veamos que hasta dónde llegamos el día de ayer. Ya, entonces, bueno, en la secuencia que estamos siguiendo para entender lo que es el suelo, ya vimos cuál es la definición del suelo, y es la parte más superficial de la corteza, cuál es su matriz. Básicamente, el suelo tiene que estar conformado por tres fases: sólida, líquida y gaseosa, y dos componentes que son los orgánicos y los inorgánicos. La materia orgánica tiene que ver con la materia viva, y una vez que muere, pues se va acumulando y formando lo que se conoce como humus, ya sea joven o elaborado. Y el proceso por el cual el suelo se forma tiene cinco pasos, que es de la roca madre o el material parental, que tiene solo una fase sólida, ¿sí? Es la roca primigenia u original sobre la cual se va a formar el futuro suelo. Y esta roca se va a ver afectada por tres tipos de meteorización: la meteorización física, ¿sí?, la meteorización química y la meteorización biológica. Cada una de las tres lo que pretende o lo que va a hacer es fragmentar la roca, hacerla cada vez pedazos más pequeñitos para que se permita la formación de poros y puedan incrustarse aire y agua, y luego puedan crecer microorganismos que vayan produciendo una capacidad de albergar vida, ¿sí? Y luego al final, cuando ya la meteorización ha sido completada, pues se mezclan todos los minerales que se hayan producido y comienza a formarse pues seres eh, superiores, ¿sí? Tanto animales como vegetales. Entonces estos cinco pasos son los que, en los que se da la formación del suelo. ¿Mm? Y también vimos que en la característica o el concepto que se usa, ¿sí?, el concepto que se usa para, ¿cómo está Hugo? El concepto que se usa para clasificar o para identificar, mejor dicho, un suelo, es mediante este concepto que es de los horizontes del suelo. Y definimos que un horizonte es una capa que se forma durante el proceso, ¿sí?, de formación, valga la redundancia, del suelo, y que se va formando capas de distintas características, ¿no?, dependiendo de la profundidad del suelo. Por ende, sí, para un suelo de una zona característica o determinada, pues tendremos, si hacemos un corte, ¿sí?, un corte vertical hacia el fondo, pues iremos viendo que hay capas de distinto color, de distinta textura, ¿sí?, con distintos componentes, pero básicamente es el color el que es más característico, ¿no?, pero no el más importante, pero sí el más visible. Entonces hemos definido que hay una serie de horizontes o capas de suelo con características diferentes. El primer horizonte es el horizonte cero, que es el más superficial, donde está el humus, que se forman por la muerte de los animales y de las plantas, ¿ya? Pues más adentro estará el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C. Algunos suelos tendrán todos estos horizontes, otros no tendrán algunos horizontes. Depende del sitio donde haya formado el suelo. Pero al final siempre encontraremos la roca madre, o sea, la roca sobre la cual se formó ese suelo, ¿sí? Entonces, a este corte, a este corte que nos muestra cuáles capas son las que están formando un suelo característico, se le conoce como el perfil del suelo. Entonces, para analizar suelos, lo que se hace justamente es hacer el perfil, o sea, hacer el corte vertical y analizar luego los horizontes, o sea, cuántos horizontes tiene, qué tipos de horizontes tiene y cuáles son las características de esos horizontes. Y una vez que se ha hecho ese análisis, se clasifica el suelo a un tipo determinado.
que eso ya está estandarizado, ¿no? Ya a nivel mundial ya se ha hecho estos estudios, entonces uno simplemente lo que tiene que hacer es hacer el perfil, o sea, hacer el corte vertical y ver qué tipo de horizontes existen y clasificar el suelo respecto a unas tablas, ¿sí? Que ya están establecidas de forma estándar y a nivel internacional. Qué bueno, las vamos a ver más despuesito. Entonces, hasta ahí hemos llegado. ¿Sí? Entonces, sigamos para poder avanzar. Aquí está la formación del suelo, perfil y horizonte. Ya. Entonces, una vez que entendemos cuál es el proceso por el cual se forma el suelo, ¿sí? Que son estas 5 etapas, ¿sí? Estas 5 etapas, pues también debemos de entender que estas 5 etapas, que son conceptuales, dependen a su vez de 5 factores, ¿sí? A lo que me refiero es, nosotros ya entendemos que la meteorización física es la rotura inicial mediante aspectos físicos o procesos físicos de la roca madre, ¿sí? Eso en conceptualmente, eso es la definición de meteorización física. Pero, ¿qué es lo que provoca esa meteorización? Entonces, cada uno de estos procesos de formación del suelo está atado a un factor específico, que es el que le provoca. Y a eso se les conoce como los 5 factores de formación del suelo, ¿no? Entonces no hay que confundirse con el proceso de formación del suelo, que es otra cosa. El proceso de formación del suelo es el concepto que enmarca los 5 pasos por los que pasa un suelo desde la roca parental hasta el suelo propiamente dicho. Pero los procesos, los factores que intervienen ya para que esos procesos se lleven a cabo, pues son estos, ¿sí? El material parental, el clima, los organismos, la topografía y el tiempo, ¿sí? Esos son los 5 factores. Entonces pongámosle acá para explicarlos, un poco más grande. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la formación del suelo? ¿Sí? O sea, los que provocan los 5 procesos de formación. ¿Sí? O sea, la roca madre, las 3 meteorizaciones, ¿sí? Y la mezcla de los minerales. Esos son los procesos de formación. Y los factores que producen esos procesos son estos: el material parental, la topografía, el clima, los organismos que estén presentes y el tiempo, ¿sí? Entonces, el material parental tiene que ver con el tipo de roca madre. Sí, porque las rocas tienen distintas composiciones, ¿no? No, no hay una roca, no, o sea, las rocas no son todas iguales. Tienen distinta composición, distintos minerales. Entonces, para distintos tipos de roca madre, pues habrá distintos tipos de suelos, porque la rotura de la roca será más fácil o menos fácil dependiendo de qué tipo de roca sea. Si es una roca más dura, va a ser más difícil que se rompa. Entonces el suelo va a tardar en formarse y se formará de distintas formas y con distintas características. Si es una roca que tiene más contenido de sales, por ejemplo, o si es una roca que tiene más contenido de óxidos, o si es una roca que tiene muy poco contenido mineral. Entonces, el tipo de roca y las características de la roca dará tipos diferentes de suelo. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, el tipo de roca genera tipos diferentes de suelo.
¿sí? Porque dependiendo del tipo de la roca, de las características de la roca, será más o menos difícil que se produzca la meteorización. Porque recuerde, el primer proceso para formar suelo es romper la roca madre, la roca parental. Y esa rotura dependerá del tipo de roca madre, ¿sí? Será más o menos difícil dependiendo de las características de la roca. Entonces nosotros, si recordamos un poco, ¿sí? Esto lo hemos de haber visto en el colegio, ¿sí? Pues hay tres tipos de roca, ¿sí? O las rocas en el planeta Tierra se han clasificado en tres tipos, ¿sí? Las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Esos tres tipos de roca pueden existir en la naturaleza o las mezclas de estas tres, y dependiendo de qué tipo de roca o qué tipo de mezclas de rocas estén en el suelo, en la roca, en el material parental inicial, pues el suelo tendrá más facilidad de formarse o más dificultad, se demorará más, se demorará menos y al final va a tener distintas características. Entonces, las rocas ígneas que se forman a partir del magma del planeta, o sea, se forman en el interior de la Tierra y salen a la superficie mediante las erupciones volcánicas o mediante las aberturas de fallas en la corteza terrestre. Entonces, así logran llegar a la superficie este tipo de rocas ígneas. Las rocas metamórficas son aquellas que se producen a partir de otras rocas, ¿sí? Por los procesos de presión y temperatura. Entonces, inician como rocas, por ejemplo, tipo ígneas o rocas sedimentarias, pero sobre ellas comienzan a actuar factores térmicos o factores de presión del propio planeta y van transformando estas rocas en lo que se conoce como rocas metamórficas, o sea, le cambian las características. Porque recuerde, por ejemplo, las rocas ígneas nacen con una composición determinada, ¿sí? Tienen un cierto contenido de minerales, un tipo específico de minerales, etcétera. Pero si a esta roca ígnea usted le comienza a aplicar temperatura o presión, ¿sí? Pues esos minerales van a comenzarse a transformar en otro tipo de compuestos y hacen que esta roca vaya cambiando su composición. Y al final termina convirtiéndose en algo diferente a lo que inicialmente era. Y a eso se le conoce como roca metamórfica. Y las rocas sedimentarias, que es el último tipo, se forman a partir de los sedimentos por millones de años, ¿sí? En la tierra que se puede ir acumulando en el fondo de los lagos o en el fondo de los ríos, puede ir aplastando las capas más bajas y entonces van generando presión sobre las capas y al final se van aglomerando y se van uniendo y van formando lo que se conoce como las rocas sedimentarias. Sedimentarias, por el nombre, el mismo nombre lo indica, es por los sedimentos, ¿sí? Las rocas sedimentarias comienzan mediante la acumulación de sedimentos en los lechos de los lagos o en los lechos de los mares o en los lechos de los ríos y mediante procesos de presión, ¿sí? Se van uniendo y se van aglomerando y van tomando su forma como roca propiamente dicha, ¿no? Entonces, estos tres tipos de roca pueden generar tres tipos diferentes de suelo. Y a su vez, en la naturaleza no solo vamos a encontrar solo rocas ígneas o solo rocas metamórficas o solo rocas sedimentarias. En el mayor de los casos, y es lo más común, se encuentra en una mezcla de estas rocas, ¿sí? Como material parental. Entonces, esto también va a formar una serie de tipos diferentes de suelo que se pueden encontrar repartidos alrededor de todo el planeta. Entonces, bueno, las rocas ígneas, como les digo, se forman a partir del magma y salen a la superficie pues por los procesos volcánicos o por las aberturas eh, de de las fallas geológicas. Entonces, algunos tipos de rocas ígneas, ¿sí? Pueden ser la escoria, puede ser la diorita, puede ser el granito,
que nosotros conocemos, que usamos en las cocinas. Puede ser la toba que es netamente proveniente de volcanes, ¿sí? El basalto, ¿sí? La obsidiana, etcétera. Las rocas metamórficas, sí que son la transformación de otro tipo de rocas por presión y por temperatura que van transformando sus composiciones a otro tipo de material. Y como ejemplos, pues tenemos el mármol, ¿sí? Tenemos la pizarra. Entonces, a lo que se refiere esto es, por ejemplo, el mármol no se va a encontrar, por ejemplo, en el interior del planeta, ¿sí? Entonces, no va a salir a la superficie mármol durante una erupción volcánica. Jamás, jamás va a pasar eso. Por ende, la pregunta es, si en el planeta no existe mármol original, por la formación geológica del planeta, ¿de dónde aparece el mármol? Entonces, el mármol puede aparecer de rocas ígneas, ¿sí? De cualquiera de estas rocas que acabamos, que luego de ser producidas se someten a procesos de presión y de temperatura y van cambiando su composición, ¿sí? Su estructura molecular y van formando este tipo nuevo de estructuras, ¿sí? Que al final terminan siendo nuevos tipos de rocas. Y las rocas sedimentarias, que son aquellas que nacen de los sedimentos arrastrados, ¿sí? Que se van uniendo y que por efecto del tiempo y de la presión se van aglomerando y formando este tipo de rocas. Por ejemplo, tenemos la grava, ¿sí? Tenemos la arenisca, que son las más conocidas de rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, como les digo, el material parental, que es la roca madre, de, dependiendo del tipo de roca madre, pues se producirá uno u otro tipo de suelo, ¿sí? Al final de estos 5 procesos de formación del suelo. Entonces, fíjese, aquí nos indica que el material parental, o sea, el tipo de roca madre, influye en las propiedades del suelo final. O sea, le dará su color, le dará su textura, le dará su estructura, etcétera. Porque claro, la roca madre es la roca primigenia de donde nace el suelo. Entonces, dependiendo del tipo de roca, pues al final se tendrá un tipo específico de suelo. Entonces nos dice que la composición mineralógica, obviamente, el tipo de minerales del que esté formado la roca, va a influir en qué tan rápido se forma el suelo. Entonces, como le indico, o sea, de la composición o de las características o de las propiedades de la roca madre, dependerá qué tan fácil se pueda producir estos procesos de meteorización, o sea, qué tan fácil se pueda formar el suelo, qué tan rápido se pueda formar el suelo, ¿sí? Y aquí algo importante es que también nos indica que la roca madre puede producir 2 tipos de suelo, ¿sí? Los suelos autóctonos o los suelos alóctonos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los suelos autóctonos y los suelos alóctonos? ¿Sí? Los suelos autóctonos, ¿sí? Los dos están basados en la roca madre, pero los suelos autóctonos son aquellos que se originan, recuerda que estamos hablando ya de suelo, ¿sí? Que se originan y se mantienen sobre la roca madre donde fueron producidos, ¿sí? Entonces, fíjese en el gráfico. Ahí tenemos una roca madre, que es la que nos está mostrando aquí, ¿sí? Esta, esta de aquí. Entonces, ¿cómo sabemos que es una roca madre? Porque no está fraccionada, ¿sí? Cuando la roca madre se comienza a fraccionar, a disgregar, a romper, es donde podemos ya empezar a hablar de suelos. Hasta que no pase eso, sigue siendo roca. Pero el suelo autóctono tiene su nombre de autóctono porque justamente se va a quedar este espesor de suelo, a este espesor de suelo me refiero, se va a quedar sobre la roca madre que lo originó, ¿sí? Entonces, si pasa eso, si el suelo está
encima de la roca madre que lo originó, se le conoce como un suelo autóctono. Pero puede darse el caso, y eso ya depende de los otros factores, en especial de la topografía, que el suelo se haya formado efectivamente como un suelo autóctono, es decir, la roca madre se haya comenzado a romper y se haya comenzado a producir el proceso de meteorización y haya comenzado a crecer material vegetal y animal, pero por efectos topográficos, un pedazo de ese nuevo suelo que se ha formado sobre la roca madre, pues caiga a otro sitio, o sea, sea arrastrado o se deslice hacia otros lugares. Entonces, ese suelo que ya se había formado, o sea, que ya era suelo, no queda permanente sobre la roca madre que se formó, sino que por otros factores, especialmente le indico la topografía, o sea, el relieve, la pendiente, pues en algún momento se desliza, ¿sí? Por efecto de la gravedad, cae hacia otro sitio donde había otro tipo de roca madre, ¿sí? Y ahí se va acumulando. Entonces, a este suelo, le vuelvo a insistir, el suelo siempre se forma como suelo autóctono, ¿sí? Pero si ese suelo autóctono que está en un lugar específico sobre la roca madre que lo originó, por otros efectos, especialmente de topografía, se desliza hacia otros lugares, se mueve hacia otros lugares y se acumula en otros lugares, ese que ya era suelo también va a seguir siendo suelo en ese nuevo lugar. Entonces, aquí fíjense en el gráfico, este gran pedazo de suelo, que ya era suelo, o sea, ya se había formado, pues cae a estos lugares y se comienza a acumular, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí es un tipo diferente de roca madre, pero ya hay suelo, o sea, el suelo que se ha caído. Entonces, no deja de ser suelo porque ya era suelo. Entonces, a este suelo no se le puede llamar suelo autóctono porque no pertenece a este lugar, no nació aquí. Que se haya deslizado de otro lugar es otra cosa. Pero como sigue siendo suelo, se le da el nombre de suelo alóctono. Es decir, el suelo autóctono es aquel suelo que se forma y se queda sobre la roca madre que lo generó. Y el suelo alóctono es aquel suelo que se produjo en otro lugar y que por efectos diferentes se movió hacia otras zonas. ¿Sí? Y entonces, pues, se queda ahí acumulando y se llama suelo alóctono. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, dependiendo del tipo de roca madre, puede darse la presencia del suelo autóctono o del suelo alóctono. Le repito otra vez, el suelo autóctono es aquel que se forma en un lugar y se queda ahí mismo sobre la roca madre que lo generó. Y el suelo alóctono es aquel suelo que no se generó en ese lugar, sino que se generó en otro lugar y que fue llevado a ese sitio por efectos especialmente topográficos, de deslizamiento, etcétera. ¿No? Entonces, esa es la importancia de la roca madre. Vamos con el siguiente factor, el clima. Entonces, vamos siguiendo aquí. El clima que está aquí. ¿Cómo afecta el factor clima a estos procesos? Pues lo afecta de dos formas, mediante la temperatura y mediante la lluvia. Entonces, ¿por qué es importante la temperatura y la lluvia? La temperatura porque genera energía. Y esta energía es importante para los procesos de meteorización biológica, porque es obvio, las plantas necesitan energía, específicamente energía solar, para poder realizar su metabolismo. Entonces, la temperatura juega un papel importante para los metabolismos de ese tipo de organismos. Y la lluvia, a su vez, genera como esta movilidad de nutrientes.
¿sí? Además de que propicia también el efecto de metabolismo de los organismos, ¿sí? Entonces, se necesita agua. Entonces, por el agua. Entonces, la temperatura es importante por la energía que provee a los organismos durante la meteorización biológica. Y la lluvia es importante por el agua que provee también durante la meteorización biológica y también durante la meteorización química, porque claro, el agua como es el disolvente universal, pues va a disolver minerales que a su vez se van a transformar en nutrientes que a su vez necesitan los organismos que van a hacer la meteorización biológica. Entonces son dos factores muy importantes que intervienen casi exclusivamente durante la meteorización biológica. ¿No? Entonces veamos qué nos dicen los conceptos. Entonces, claro, el clima, que es aquí justamente en esta imagen podemos nosotros ver, si este es del suelo que está en formación o ya se ha formado, entonces el clima con estos factores de temperatura que viene de la radiación solar o con la lluvia que viene de las precipitaciones, pues tienen este efecto, ¿no? De que la temperatura va a afectar prácticamente y estrictamente a la actividad biológica, ¿sí? Que es lo que le indica aquí. Entonces, temperaturas más altas promoverán actividad biológica. Temperaturas bajas harán que pues, la actividad biológica se retraiga y eso afectará a la meteorización biológica. Y en cuanto a la precipitación, básicamente es del agua, porque se necesita agua para que se muevan los nutrientes hacia los organismos que lo necesitan. Además de que el agua también va disolviendo minerales de la roca madre. Entonces, afecta también al proceso de meteorización biológica y al proceso de meteorización química, ¿sí? Entonces, el clima va a influir en la formación del suelo mediante estos dos factores, la temperatura y la precipitación, por el agua y por la radiación solar, por la temperatura que va a favorecer la actividad biológica. Entonces, fíjese que dependiendo del clima, o sea, de estos dos aspectos, de las precipitaciones y de la radiación solar, nosotros podemos tener diferentes tipos de suelo, ¿no? Entonces, en esta imagen, pues se han tomado dos zonas distintas que tienen dos precipitaciones diferentes y dos tipos de radiación, o dos sitios con diferente tipo de radiación solar. Entonces, fíjese en la imagen de su izquierda sería, ¿sí? Este de aquí. Dice que esta zona le pertenece a un clima húmedo, es decir, donde hay más o menos agua, ¿sí? O sea, hay bastante precipitación. Entonces, fíjese, aquí le han hecho el perfil, este es el perfil del suelo, ¿no? Este corte que se hace en el suelo para ver los horizontes. Y aquí tiene, al lado derecho, tiene en cambio un suelo en una zona de clima árido, es decir, donde hay poca precipitación y mucha radiación solar, ¿sí? Mucho calor. Entonces, si usted coge y saca el perfil de un suelo, o sea, aquí le hace un corte al suelo, va a obtener un perfil más o menos de estas características. Entonces, mire las diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar un tipo de suelo? Analizando su perfil y analizando las capas que estén formadas. Entonces, mire que aquí sí se nota claramente que estos dos son dos tipos diferentes de suelo. Lo que más llama la atención aquí es el color. Mire que en el suelo del clima árido tiene un color más anaranjado, ¿no? Eso debe ser porque no hay mucha producción vegetal y animal que genere humus. Por ejemplo, aquí sí, en el clima húmedo, tiene esta capa espesa de tierra negra.
¿sí? Aquí hay bastante humus. Por lo tanto, eso va a generar que este suelo de aquí tenga la capacidad de albergar plantas y animales de nivel mayor, que se puede ver en la imagen, ¿no? Ahí hay muchos árboles, hay bosques aquí y hay cultivos. En cambio, aquí en el suelo del clima árido, el espesor del humus es apenas visible, es apenas de esta parte. Mire la diferencia. Por ende, con tan poca cantidad de suelo fértil, de suelo humínico, pues la variedad y la cantidad de material vegetal y animal pues será también menor, que es lo que se nota ya en la fotografía de la zona, ¿no? Mire que hay plantas, arbustos, básicamente no hay árboles, ¿sí? Y entonces eso a su vez provoca también que se vaya generando menos humus cada vez. Y si nos vamos adentrando más, pues aquí se nota que en el clima húmedo hay una infiltración del agua profunda, ¿sí? El agua está llegando bien abajo. En cambio, aquí en el clima árido, con la poca precipitaciones que hay, pues el agua no avanza a llegar muy, muy abajo. Entonces, fíjese que aquí, a partir de este nivel, podemos decir, hasta abajo, ya la roca como que se comienza a compactar, es decir, es menos porosa, porque claro, como no hay mucha agua, no para que se infiltre, pues no se van a formar muchos poros y entonces este tipo de suelo comienza a hacerse árido, o sea, como que muy inerte. A diferencia de este clima húmedo en la cual con la cantidad de agua que tiene, pues el agua se va acumulando y se va infiltrando hacia el fondo del suelo y a su vez ayuda a que los minerales se vayan disolviendo y se vaya formando nuevo suelo y el suelo llegue más abajo. Aquí no, aquí más o menos a este punto ya está la roca madre, ¿sí? Porque la degradación no ha avanzado a ser muy profunda. Entonces, fíjese que afecta mucho el clima. ¿Cuál es otro de los factores? Los organismos, ¿sí? Los organismos que básicamente afectarán, pongámosle con otro color, este. Los organismos que básicamente son los microorganismos y los macroorganismos. Y a su vez la microfauna y la macrofauna. Entonces, estos cuatro tipos de organismos van a afectar exclusivamente a la penúltima y a la último proceso de formación del suelo, es decir, a la meteorización biológica y al mezclado, ¿sí?, de minerales. ¿Cómo afectan? Obviamente, los microorganismos y la microfauna, ¿sí?, porque ellos son los encargados de descomponer la materia orgánica que ya explicamos o que ya analizamos. ¿Eh? Recuerde, que por aquí estaba, aquí está. Recuerde, la materia orgánica que al inicio está viva, animales y plantas, cuando muere se descompone y forma el humus, la capa de humus, joven o elaborado. ¿Quiénes son los que hacen esta descomposición? Pues los microorganismos o la microfauna, ¿sí? Específicamente las bacterias y los hongos, ¿sí? Son los que descomponen la materia orgánica. Y la macrofauna, o sea, los animales más grandes, y la macrofauna, las plantas más grandes, y los macroorganismos, perdón, que son los animales más grandes, pues dependen de que los microorganismos y la microfauna hayan generado suficientes nutrientes, producto de la descomposición de la materia orgánica muerta, para que se formen estos cuerpos más grandes, estos animales más grandes o estas plantas más grandes, ¿sí? Porque como van a necesitar gran cantidad de nutrientes para formar sus cuerpos,
necesita el suelo tener suficientes nutrientes para proveer esa cantidad. Entonces, al inicio, cuando el suelo recién se está formando, solamente puede haber microorganismos y microfaunas. Pero conforme los nutrientes se vayan acumulando en el tiempo, pues habrá suficiente alimento para que se comiencen a aparecer los macroorganismos, es decir, los animales más grandes, y la macrofauna, es decir, las plantas más grandes. Y eso a su vez va a desencadenar que la meteorización biológica se acelere, porque claro, los animales más grandes pueden escarbar en el subsuelo y producir más huecos para la formación del suelo, o sea, más rotura de roca. Y la macrofauna, es decir, los árboles, pueden con sus raíces llegar más dentro, o sea, más profundo, y seguir rompiendo más roca madre. Entonces, hacen que el suelo se vaya creciendo o vaya creciendo en profundidad. Así es como afectan los organismos a los procesos de formación del suelo. Quiere decir que si hay más organismos, pues la formación del suelo va a ser más fácil y más rápida. ¿Sí? Y si hay menos organismos, pues va a ser lo contrario. Se va a producir el suelo más lentamente y se va a producir un suelo que no es tan, o que no podría ser tan atractivo, tan fértil como pudiese haber sido. Entonces, en los organismos, que es justamente lo que nos muestra aquí en esta imagen, que es lo que los indico yo, microorganismos y su tamaño, ¿no? Son los micro animalitos, hoy que van creciendo ya hasta llegar a los animales más grandes. Entonces, cada uno tiene su función específica. Entonces, estos microorganismos básicamente son los que descomponen la materia muerta. Y estos de aquí son los que se alimentan de esos nutrientes y van prosperando y generando más profundidad del suelo. Y a su vez, con sus excrementos, como lo dice aquí, con sus excrementos y también cuando mueren, pues se reciclan, ¿no?, sus cuerpos formando nutrientes. Y una vez que hay suficiente cantidad de nutrientes, pues el suelo va a poder tener capacidad de albergar animales más grandes y plantas más grandes. Entonces, en este gráfico, pues se resume esto que acabamos de ver, ¿no? Al inicio, la roca madre, que es sólida, pues solo puede, con su pequeña fragmentación, albergar seres microscópicos, microorganismos y microfauna. Pero conforme la rotura vaya avanzando, pues los nutrientes se van acumulando y pueden crecer animales y plantas más grandes que a su vez generan rotura más grande de la roca. Y después de un tiempo, aquí dice miles de años, cuando el suelo ya tiene una madurez apreciable, pues el espesor del suelo ya es suficientemente alto o grande para que puedan caber plantas como árboles, que ya son las plantas más grandes, y que con sus raíces, como se puede ver en el gráfico, han hecho que la rotura de la roca madre ya sea más profunda. Entonces, fíjese, al inicio que la roca madre no se ha roto, luego con el paso del tiempo se va rompiendo por acción biológica, por acción química, por acción física, y cuando ya el suelo es maduro, pues la roca madre está bien al fondo. ¿Sí? Y entonces, pues los organismos favorecen esta fragmentación de la roca y formación de suelo. Y ahí la importancia que también se deba proteger a los organismos, ¿sí? Porque la contaminación, cuando se contamina el suelo, es algo que vamos a ver ya cuando entremos en contaminación, la contaminación afecta fuertemente a los organismos que viven en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, hay contaminantes muy tóxicos que hacen que los microorganismos mueran, ¿sí? Y el suelo quede sin microorganismos. Y este es un efecto muy peligroso porque si el suelo queda sin microorganismos, no hay nadie que produzca descomposición y que produzca nutrientes para para los animales superiores. Entonces, si por A o B circunstancia, por contaminación,
los organismos llegan a dejar de existir en un tipo de suelo, pues con el paso del tiempo y la falta de nutrientes, los animales superiores van a comenzar también a morir. Y al final va a comenzar un ciclo de degradación total de ese suelo. Entonces, recuperar ese tipo de suelo es complicado porque se va a tener que introducir, primero descontaminar, ¿no? Ese suelo, y luego se va a tener que reintroducir microorganismos, ¿sí? Que sean específicos de esa zona para que pueda producirse nuevamente el ciclo normal. Pero eso tiene un costo muy elevado y requiere un tiempo muy alto, ¿sí? Entonces los organismos es una parte fundamental en los procesos de formación del suelo. Ahora, hay organismos mayores que también con su acción pueden provocar cambios en el suelo o afectaciones en la formación del suelo abruptos en un muy corto tiempo, ¿sí? Porque recuerden, la formación del suelo es un proceso a largo plazo. No es que ya yo tengo la roca madre y de aquí a 2 meses ya tengo suelo. No. Eso es un proceso de años, de miles de años, si no de millones de años. Pero hay un organismo que tiene la capacidad de afectar el suelo, él sí, casi instantáneamente. Y ese es el hombre. Mediante sus acciones que se conocen como acciones antrópicas. Antrópicas porque provienen del hombre, ¿sí? Entonces, el hombre, que es el que usa el suelo para sus necesidades, ¿sí? Para sembrar, para construir, para vivir, ¿sí? Para extraer minerales, etcétera, puede alterar el suelo de una manera violenta y de una manera casi instantánea. ¿Sí? Por ejemplo, en esta foto podemos ver que esto antes era un bosque, ¿sí? Y en una semana ya ha dejado de ser bosque. El único organismo capaz de hacer eso en tan corto tiempo es el hombre, ¿sí? Y lo puede hacer con alguna de estas formas que aquí nos plantea, ¿no? Entonces, ¿cómo el hombre puede afectar la formación del suelo? Pues transformando zonas boscosas en áreas de cultivo, que es lo que está pasando aquí. Transformando una zona semidesértica en regadío, es decir, los suelos que por sus características de formación son áridos, el hombre también los puede volver agrícolas, introduciendo agua, pero esa agua no es propia de ese lugar. Por eso es que se considera como una afectación al suelo natural, ¿sí? También lo puede hacer abonando tierras para modificar la composición química del suelo. Entonces, mire, todo lo que sea alterar el ciclo natural del suelo es una afectación del suelo. Puede parecer que hacer esto, o sea, de abonar para que se aumente para modificar la composición química del suelo es bueno, o sea, para tener más producción. O transformar un desierto en áreas de cultivo es algo bueno. Se lo puede ver desde algo bueno desde el punto de vista justamente antrópico, es decir, para el hombre es algo bueno. Pero recuerde que ese suelo no nació con esas características químicas o no nació con esas características de humedad. Y por ende, todos los organismos que nacieron en esos suelos se van a ver afectados porque no están acostumbrados a esos químicos ni están acostumbrados a esa cantidad de agua. Sus cuerpos se han adaptado a condiciones diferentes. Entonces, el hombre lo que hace para su beneficio es cambiar las características del suelo, pero afectando a los demás organismos. Y recuerde, cuando afectamos los organismos, como ya explicamos, afectamos las características biológicas del suelo. Y luego arreglar eso es difícil, ¿sí? Porque los organismos son muy sensibles.
Entonces, como le repito, el hombre lo puede alterar la formación del suelo transformando zonas boscosas en áreas de cultivo, transformando zonas semidesérticas con regadío, perdón, abonando tierras para cambiar su composición química, regando zonas y produciendo precipitación, ¿sí? Que lo que van a producir es desertización de las tierras. Entonces, fíjese aquí en esta imagen de aquí, de su derecha, pues tenemos uno de los ejemplos que es quitar zonas boscosas para tener zonas de cultivo, ¿sí? Afectación. También podemos transformar desiertos, que en un inicio serían suelos que no nos benefician a nosotros, y hacer esto, que es muy usual en los países árabes, que tienen suficiente poder económico para traer agua desalinizada del mar y regar, ¿sí? Y regar zonas áridas. Entonces, están cambiando la humedad del suelo árido y lo están transformando en un suelo fértil. Ahora, no es que ya con agua el suelo ya se convierte en agrícola, no. Para producir eso también van a tener que meter químicos, ¿sí? Porque el suelo no tiene nutrientes suficientes. Porque recuerde, si no hay animales suficientes para producir humus, ese suelo no va a tener mucha fertilidad. Entonces, si uno quiere transformar suelo desértico en suelo agrícola, tiene que, sí, efectivamente, proveerle de agua, porque el agua lo que va a hacer es alimentar las plantas, ¿sí? Con agua. Pero también toca proveerles de nutrientes, y los nutrientes vienen de minerales que no están presentes en los suelos áridos. Entonces aquí también tienen que poner químicos, ¿sí? Fertilizantes, y producen estas zonas agrícolas. Esto es muy extensivo en zonas como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar. Sí, ahí hay gran cantidad de estas granjas artificiales, se llaman. Y se llaman artificiales, muy bien dicho, porque claro, si el hombre deja de cuidar estas zonas, van a volver a producir, a transformarse en desierto. ¿Por qué? Porque el suelo aquí en esta zona, por el clima de la zona, recuerde, por el clima de la zona, por el clima, por su temperatura y su humedad, nunca va a dar para hacer suelos de este tipo. Entonces, ni bien el hombre deje de cuidar estas zonas agrícolas que ha creado, va el suelo a volver a transformarse en el suelo original, suelo árido. Entonces, mire, aquí está la foto ampliada, ¿sí? Aquí está la foto satelital. Entonces, cada uno de estos circulitos chiquiticos es una de estas granjas artificiales. Entonces, mire, esta es una zona de Arabia Saudita que es desierto puro, ¿sí? Entonces, fíjese que el hombre tiene la capacidad de transformar grandes cantidades de terreno, que es de un tipo de suelo a otro que le convenga al hombre, pero le insisto, esto es artificial. Esto, si el hombre deja de cuidar, pues va a volver a ser suelo árido, ¿no? Y lo que les indico, ¿no? Cuando estamos alterando la naturaleza original de un suelo, podemos nosotros alterar, o mejor dicho, estamos alterando también la vida o los organismos que viven en esos suelos, porque esos organismos no están acostumbrados a características que su suelo no haya sido, con las características con el que su suelo no haya sido creado o formado. Y entonces podemos nosotros alterar toda la cadena trófica y podemos eliminar toda la cadena alimentaria de esa zona, ¿sí? Alterando las características del suelo. Entonces, los organismos son muy sensibles a cambios en la composición del suelo, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. No se puede cambiar así porque sí y en un tiempo tan pequeño
la naturaleza del suelo, porque los animales que viven ahí, los organismos que viven ahí, no están acostumbrados a esos cambios y los podemos alterar de manera irremediable. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica, que tiene que leerla ya a profundidad, pues aquí tenemos las principales especies de organismos que uno puede encontrar en suelos, ¿no? Entonces, megafauna, por ejemplo, dice sapos, topos, castores, conejos, tejones, son los principales agentes del movimiento y distribución del suelo, sí, porque cavan, ¿no? Como viven en el subsuelo, van creando galerías y esas galerías pueden llenarse de agua, de aire, de microorganismos, etcétera. Pueden airear, por ejemplo, eso es lo que hacen los granjeros, ¿no? Meten lombrices para que la lombriz genere túneles y esos túneles permiten que entre el aire y airee, o sea, llene de aire el interior de los suelos. Y eso va a favorecer a que los microorganismos, como tienen más oxígeno, pues puedan producirse o metabolizarse más rápido. Otros, por ejemplo, la macrofauna, lombrices, termitas, hormigas, milpies, cochinillas, ayudan al drenaje y a la aireación del suelo, justo lo que les decía. La mesofauna, invertebrados microscópicos, ¿sí? Como memátodos, ácaros, tardígrados, son reguladores biológicos de la descomposición, los que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta y producir nutrientes. Bacterias, protozoos, hongos, que también hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjese que hay una serie de organismos que son muy sensibles y que se han adaptado a las características con el que su suelo nació. Entonces, por eso insisto, si el hombre con su acción antrópica genera cambios en el suelo, está alterando el ciclo de vida de estos organismos. Y puede ser algo peligroso, ¿no? Porque puede esterilizar un suelo, ¿sí? Puede llegar al punto que esterilice el suelo y ya no pueda crecer nada ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y visto esto, también por ello es que se hacen planes de uso de suelo, ¿no? En todos los países, y aquí también, hay lo que se conoce como los planes de uso de suelo, ¿sí? Donde nos indica, mediante estudios de expertos, ¿sí? En las distintas zonas del país, para qué se puede usar esos suelos, ¿sí? Pueden ser suelos agrícolas, pueden ser suelos protegidos, pueden ser suelos industriales, etcétera. Entonces, eso está ya determinado en las legislaciones de todos los países, porque justamente se ha entendido esto que estamos tratando o que estamos analizando en este momento, ¿ya? Ese sería el penúltimo, el penúltimo o el factor organismo. Otro factor, la topografía, ¿sí? La topografía. Pongámosle de otro color. Violeta, pongamos. Entonces, ¿a qué se refiere la topografía? Al relieve del terreno. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos puede afectar el relieve durante el proceso de formación de un suelo? Justamente lo que vimos en la roca madre, ¿no? Puede que se formen suelos autóctonos, pero que por la topografía, o sea, por el relieve de la zona, esos suelos migren a otras zonas y se formen suelos alóctonos. Entonces, la topografía, el relieve, lo que va a generar es una movilidad de suelos, ¿sí? Entonces, aquí lo que se genera es movilidad de suelos. Entonces,
Veamos qué nos dice la teoría. Entonces, como les indico, ¿no? La topografía se refiere básicamente al relieve. Y estos van a condicionar la profundidad y las capas o los horizontes del suelo que se vaya formando. Esto es fácil de entender. ¿Por qué? Cuando hay zonas de alta pendiente, ¿sí? Los suelos no van a tener la capacidad de hacerse muy profundos, porque claro, si la roca madre se comienza a fragmentar, pero la pendiente es muy alta, o sea, está casi inclinado, ni bien se fragmente un poco, ese suelo se va a barrer y va a dejar la roca otra vez descubierta. Entonces no tiene mucha capacidad para el suelo aferrarse, ¿sí? Y ir creciendo en profundidad. No así las zonas planas. En las zonas planas, cuando se forma el suelo, pues se va a ir acumulando y entonces ahí sí vamos a tener un suelo de un espesor ya más o menos importante. Y a su vez en zonas planas podemos tener la facilidad de que el agua y el aire puedan entrar en este suelo y producir suelos que tengan capacidad o una fertilidad suficiente para mantener vidas superiores. ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí, dependiendo del relieve, perdón, ¿sí? En cada parte de los terrenos vamos a tener distintos tipos de suelo, ¿sí? Más o menos profundos, con más o menos sedimentos o de distintas características. ¿Ah? Entonces, mira, aquí hay unas características de la topografía. Dice, en zonas altas, sobre todo en las áreas que se presentan fuertes inclinaciones, el suelo se somete a intensa erosión. Erosión se entiende como que el suelo no se puede aferrar a la roca madre y se desliza y migra a otro lugar. A media ladera, ¿sí? Entonces aquí nos está hablando, por ejemplo, los distintos tipos de suelo que uno puede encontrar en una montaña. Entonces, en una montaña, pues nosotros tenemos las zonas altas que tienen pendientes elevadas, entonces ahí el suelo no se va a poder ir acumulando, ni bien se forme, se va a caer. A media ladera, donde la pendiente ya comienza a bajar un poco, pues va a poder ahí sí sostenerse el suelo que se esté formando y tener unos espesores más o menos moderados. Bajos aún, pero ya pueden haber espesores moderados de suelo. Y podrán crecer ahí unas plantas un poco más grandes. Pero en la ruptura de las pendientes, es decir, ya en las partes bajas donde la inclinación ya comienza a decaer y volverse en suelos planos, ahí sí ya los materiales arrastrados se van a ir acumulando. Es decir, fíjese que aquí podrían producirse suelos alóctonos. O sea, todo lo que estaba arriba va a ir cayendo y se va a acumular en la parte de abajo plana. O sea, se formaría un suelo alóctono. Y ahí sí ya podría crecerse, formarse un suelo de espesor ya alto y ahí es donde se producen los crecimientos de árboles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí está una foto muy importante que nos explica esto que acabamos de decir. ¿Sí? Entonces, en una montaña, ¿sí? Dependiendo del relieve, nosotros podemos distinguir tres tipos de zonas. La zona alta, con alta pendiente, donde el suelo, cuando ni bien se forme, se va a caer. ¿Sí? Ni bien se esté disgregando la roca madre, se va. Entonces aquí no pueden crecer muchas cosas porque el espesor del suelo es muy bajo. En la parte media, donde la pendiente pues ya se va moderando, el suelo se puede ir acumulando, aún va a caer, ¿sí? Pero puede irse acumulando con algún espesor bajo o a medio. Entonces ahí crecerán un poco de plantas un poco más altas, pero ya puede darse ese crecimiento. Y ya cuando llega al fondo y la inclinación pasa, se hace plana la zona, pues aquí todo lo que cayó desde la parte superior, todo el suelo autóctono que se formó en las partes altas, llegan al fondo y forman suelos alóctonos.
de espesores ya importantes, y entonces aquí sí uno puede encontrar plantas grandes y animales grandes. ¿Mm? También dependiendo del clima, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica aquí, ¿no? Entonces, fíjese, aquí están los perfiles de suelo, vea. Aquí están los perfiles que uno encontraría en las distintas zonas de una misma montaña. Entonces, fíjese, en las partes altas, ¿sí? Este pedacito de aquí sería suelo-suelo. En la parte ya que va cayendo, en la parte media, este pedacito ha crecido a esto, porque ya hay más capacidad de que se vaya acumulando. En la parte ya inferiores, pues, mire todo esto de suelo acumulado, pues ya tiene un espesor elevado. Entonces aquí sí ya tranquilamente pueden sostener las raíces de árboles, ¿sí? Y crear zonas, por ejemplo, boscosas. Por eso es que uno casi en las montañas no encuentra, ¿sí? Muchos árboles, ¿sí? Porque no tiene capacidad de sostener las raíces, ¿no? Entonces, fíjese, en esta imagen, en esta fotografía, nos muestran una zona de relieves, que es la que está aquí abajo, esta de aquí. Entonces, en cada tipo de zona, si uno hace un corte de un perfil y analiza el perfil del suelo, pues fíjese que encuentra distintos tipos de suelo, ¿no? Entonces, fíjese en estas partes medias, de relieve dependiente media, uno puede encontrar, pues, un tipo de suelo que se llama leptosol, que ya vamos a ver qué es en el siguiente tema. Entonces, miren las características, ¿sí? En la parte ya intermedia entre los valles, ¿sí? Y la montaña, pues puede obtener este tipo de suelo que se llama cambisol. En la parte ya baja, este que se llama lubisol. Y en la parte que está cercana a los ríos, este que se llama fluvisol, ¿sí? Caracterizado por presencia de humedad. Entonces, fíjese que en una sola cotas, en una sola zona, mejor dicho, a distintas cotas, a distintas alturas, uno puede tener en la misma zona distintos tipos de suelo, solamente por el tipo de topografía. Y eso tiene que ver porque, claro, la formación del suelo va a ser distinta. En las zonas de alta pendiente, ni bien se forma el suelo, va a tender a caer por efecto de la gravedad y de la pendiente. Y en la parte planas, casi, casi los suelos son los sedimentos que van cayendo de las partes altas. Entonces son suelos alóctonos casi. ¿Ya? Esa sería la topografía. Y el último factor que afecta a la formación del suelo, pongámosle con amarillo, no, este no se ve, pongámosle con verde, es del tiempo. ¿Sí? Y obviamente el tiempo o del tiempo depende que el suelo vaya evolucionando, ¿sí? Entonces del tiempo depende la evolución del suelo. Es decir, de suelo joven a suelo maduro. Entonces, le insisto, la formación del suelo es un proceso que demora cientos, miles, si no millones de años. No es que ya de la noche a la mañana se ha formado suelo.
Por lo tanto, cualquier proceso de formación del suelo va a necesitar sí o sí tiempo para pasar ya de un suelo joven a lo que se considera, o sea, un suelo joven que es el suelo que recién se está formando, a un suelo maduro que ya tiene todas las características constantes, ¿sí? Y que se puede considerar ya como un suelo neto, ¿no? Y es justamente aquí lo que nos presenta esta imagen, ¿no? Entonces, fíjese aquí, esta sería la etapa uno, ¿no? La roca madre. Para llegar de aquí allá, un suelo maduro, que es el que ya alberga entidades de vida mayores, o sea, establecidas, pues necesita pasar un tiempo. Y este tiempo es elevado, ¿sí? Entonces, fíjese, aquí hay un dato interesante, ¿no? La velocidad de formación del suelo, es decir, la velocidad a la que el suelo se forma, puede variar de 1 milímetro al año a 0,001 milímetro al año. Dependiendo de qué, de los otros factores, ¿sí? Del tipo de roca, ¿sí? Si la roca madre es fácil de romper, pues sí se podría dar esta velocidad de 1 milímetro al año. Pero si el tipo de roca es difícil de romper, pues demorará más, ¿no? Pero claro, también nos hace la acotación de que hay cambios muy lentos que necesitan cientos a miles de años. ¿Sí? Entonces nos dice, los suelos jóvenes poseen material parental, mientras envejecen el contenido de materia orgánica y otras condiciones ambientales cambian la característica. Entonces lo que nos está diciendo es, en el tiempo el suelo va evolucionando, ¿sí? Entonces el suelo evoluciona, que es lo que les puse, evoluciona en tamaño y en características con el tiempo. Entonces, dependiendo de la zona, de su clima, de su topografía, de los organismos que se vayan asentando, pues el suelo, que en un inicio era roca pura, pues al final va a terminar con unas características específicas de ese suelo. Por eso es que no en todo el planeta todos los suelos tienen las mismas tipos de árboles, por ejemplo. Hay árboles que solo crecen en un tipo de suelo. Hay animales que solo crecen en un tipo de suelo. ¿Sí? Eso es porque en cada zona, dependiendo de su clima, de su topografía, de sus organismos, pues el suelo será diferente, tendrá diferentes características y eso dependerá de cómo se formó y eso a su vez evoluciona con el tiempo. Entonces, el suelo al final, después de cientos o miles de años, cuando ya es maduro, tiene sus características específicas y va a estar estructurado para los organismos que hayan crecido en ese tipo de suelo. Por eso es que también es difícil que organismos que no han nacido en una zona específica se adapten a otras zonas si son trasladados. ¿Sí? Porque todo está concatenado. ¿Ya? Y esta imagen también nos acota la importancia del suelo, ¿sí? En este proceso de pasar de un suelo joven o primitivo y un suelo primitivo a un suelo joven y de ahí a un suelo maduro ya establecido. Entonces aquí se puede ver claramente que cuando el suelo es primitivo, es decir, recién se está formando de la roca madre, ¿sí? La cantidad y tipo de organismos pues es muy baja, ¿no? Y conforme se vaya transformando en suelo joven, es decir, conforme el suelo vaya ganando espesor por la rotura de la roca madre, pues tiene suficiente capacidad para ir albergando o sosteniendo ya animales y cantidad de animales y de plantas mayores. Ya al final, cuando el suelo ya es maduro,
Es decir, cuando ya no va a profundizar, ¿sí? Cuando ya se ha formado la capa total de suelo, pues ya se tiene toda la macrofauna y y los macroorganismos que pertenecen a ese tipo de suelo por sus características. En este caso, pues hay árboles, dependiendo del tipo de suelo, ¿sí? Del tipo de nutrientes que tenga ese suelo, pues tendrán tipos diferentes de plantas y tipos diferentes de animales. Entonces, para llegar a esto, para llegar a un suelo maduro, a partir de roca madre, pues se requiere que pase tiempo, bastante tiempo, ¿sí? Por eso es que degradar un suelo es fácil relativamente. O sea, contaminar un suelo es fácil, ¿sí? Pero repararlo es difícil, porque volver a dejar el suelo con las características con las que se formó, primero que cuesta mucho. Segundo, que es imposible, o sea, nunca se lo va a dejar con las mismas características, porque ya se alteró. Y tercero, va a requerir mucho tiempo, porque de por sí el proceso de formación del suelo es muy grande, es muy alto. Sí, el tiempo que demora es alto. Por ende, si bien dañar una cosa es fácil, repararla es muy, 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 muy difícil. Y eso sería pues el, este primer subtema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que esté o que tengan de este primer tema sobre la formación del suelo? Entonces, ideas claves, ¿sí? de este tema. ¿O qué es lo que nos debemos llevar en la mente? Primero, entender qué es el suelo. Ya no entenderlo como que son las piedritas por donde nosotros pisamos y caminamos. No, el suelo tiene un espesor y es una parte de la corteza terrestre, ¿sí? Que se mide desde la superficie hasta donde llegue la roca madre, que ya entendemos que es la roca madre, ¿sí? Es la roca inicial donde se comenzó a formar el suelo. Entender que el suelo está conformado, el cuerpo del suelo está conformado de tres fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. Y dentro de estas fases hay dos componentes que pueden ser o que son la materia orgánica y la materia inorgánica. Y la materia orgánica básicamente proviene de la materia viva, animales y plantas, y que una vez que mueren, esa materia orgánica se descompone para formar lo que se conoce como humus. ¿Sí? Entender los cinco procesos por los que atraviesa el suelo para formarse, que son la roca madre, que nace de la geología del planeta, entender que luego hay una rotura de esa roca madre mediante tres tipos de meteorización, física, química y biológica, y luego, cuando ya la roca se ha roto suficiente y el agua y el aire ha entrado, los organismos pueden comenzar a proliferar y usar los minerales de la roca para crecer. Y a su vez se comienza a dar una mezcla de todos estos minerales y sostener formas de vida superiores, ¿no? Entender también que para nosotros identificar un tipo de suelo necesitamos usar lo que se conoce como el perfil del suelo, que es el que nos muestra las capas u horizontes de las que están formadas del suelo. Cada horizonte nos muestra una línea temporal, ¿sí? De cómo se ha ido disgregando la roca madre, ¿no? En bandas. Entonces tenemos horizontes, el horizonte 0, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, hasta llegar a la roca madre. Y cada horizonte tiene sus características específicas. Algunos suelos tendrán todos los horizontes, otros suelos solo tendrán algunos, dependiendo de las zonas.
Y eso nos lleva a que hay factores que afectan la formación del suelo y que son 5. El material parental, que es el tipo de roca madre con la que se inició. Pueden haber 3 tipos de roca o sus mezclas: las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Y dependiendo de qué mezcla o tipo de roca exista, será más o menos difícil el proceso de meteorización y formación del suelo. También afecta el clima, es decir, la temperatura con su energía y la lluvia con el agua, ¿sí? Que afectan a la capacidad de los organismos para proliferar. Los organismos que son microorganismos, microfauna, y que son los que descomponen la materia orgánica y que llenan el suelo de nutrientes para que luego los macroorganismos y la macrofauna puedan crecer y sigan rompiendo roca más, con sus raíces o escarbando y formando pues ahí túneles. Y también vimos que la topografía es importante en la formación del suelo por el relieve, ¿sí? Porque va a hacer que los suelos que se estén formando se muevan de unos lugares a otros, entendiendo que pueden haber suelos autóctonos o suelos alóctonos. Suelos autóctonos, que son los que se forman sobre la roca madre y se mantienen sobre ella hasta el final. Y los suelos alóctonos, que son aquellos suelos que se formaron en otras zonas como autóctonos, pero que por efectos del relieve fueron arrastrados a otras zonas y se quedaron ahí, formando lo que se conoce como suelos alóctonos. Y que todo esto está atado al factor tiempo, ¿sí? Que es el que genera la evolución del suelo, desde un suelo joven hasta un suelo maduro. Y que esto conlleva o requiere una gran cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, fíjese que el proceso de formación del suelo es un proceso muy complejo y que lleva mucho tiempo. Por ende, es que cuando un suelo se degrada, estamos afectando algo que tomó miles, si no cientos de miles de años en formarse. Entonces, como les indico, ¿no? Dañar un suelo es algo muy fácil, ¿sí? Contaminar un suelo es algo muy fácil, pero remediar el suelo es algo muy difícil y volver al suelo a su estado original es imposible. ¿Mm? Podemos llegar máximo a remediar, pero no vamos a poder devolver a un suelo a sus características iniciales. Eso es algo que se debe entender, ¿sí? Lo mejor es que no se afecte el suelo de sus características iniciales, porque una vez que sea afectado, no se va a poder retornar al estado original. Es imposible. Es imposible no porque no se quiera, es imposible porque en la formación del suelo han entrado en juego tantas cosas, tantos factores como usted puede ver aquí, que el humano, el factor humano, no puede con todos estos factores, ¿sí? Podrá arreglar alguna parte del daño, pero no podrá hacer esta sinergia de todos estos factores y volver a regenerar el suelo con sus características originales. Eso es. ¿Alguna duda de esto? ¿Ya? Entonces, pues creo que el tema de cómo se forma el suelo, pues queda concluido. Entonces, vamos a ver aquí. Ya. Recuerden, tienen que hacer el PEA, ¿no? Está activado hasta el domingo, ya está activado. Son 5 preguntas del PEA. Hemos visto y hemos terminado el día de hoy este primer CF, este primer concepto fundamental de la formación del suelo. Por ende, usted ya está en la capacidad de, bueno, aquí está el video de la clase de ayer. Ah, no, aquí está un video de cómo se forma el suelo que usted lo puede ver, ¿sí? Es un video de YouTube que usted lo puede ver en su casa. Y usted pues ya está en la capacidad de realizar esta tarea. Sería la primera, bueno, la primera tarea es el cuestionario. Sería la segunda tarea
que es una consulta sobre el humus. ¿Sí? Entonces, ahí está indicada la actividad que usted debe realizar y lo que se le pide que entregue. ¿Sí? Entonces nos dice, lea el artículo anexado sobre el humus y vea el video de la URL que se le ha indicado. Y lo que tiene que hacer es entregar, o subir, mejor dicho, un ensayo de máximo una hoja en formato PDF respondiendo dos preguntas. ¿Qué es el humus? ¿Y cuál es la importancia del humus? ¿Sí? Entonces, tiene que ver este video y tiene que leer este paper que está aquí subido. ¿Sí? Entonces, tiene que entregar eso hasta el domingo, hasta este domingo hasta la medianoche. ¿No? Esa es la tarea que le tocaría. Y además, como ya se terminó este tema, ya está en capacidad de realizar el primer cuestionario H5P sobre la formación del suelo, es decir, sobre este CF, que también está activado hasta este domingo. Le vuelvo a repetir, ya conoce cómo funciona el H5P, ¿sí? Son preguntas, ¿sí? Que usted tiene que ir respondiendo y que están relacionadas con este CF. Es decir, las respuestas están en el CF, ¿sí? Usted tiene que leer completo el CF porque yo lo que le he dado es un resumen de las ideas generales y pues puede dar el cuestionario. ¿Sí? El cuestionario, pues, el H5P le permite a usted dar intentos, ¿sí? O sea, dar más de un intento, 2, 3, 4 intentos, los que usted necesite, hasta que ya le haya quedado clara en los conceptos. Pero la calificación, recuerde, la calificación es el promedio de todos los intentos que usted haya hecho. ¿Sí? Eso es importante, ¿no? Usted puede hacer 10 intentos, pero la calificación será el promedio de todas las calificaciones que haya sacado en esos 10 intentos. ¿Sí? Para que tenga eso en mente. Entonces, ya tiene sus primeras tareas para que debe entregar hasta este domingo, ¿no? Sería esta tarea, la consulta sobre el humus, y este H5P, el cuestionario sobre este CF1. ¿Alguna duda? No hay. Ya, entonces, recuerde, ya podría ir a hacerlo. Esta ya podría ir a hacerlo desde el lunes, porque es una consulta. Este ya lo puede hacer desde ahora. Entonces, mañana vamos a ir con el siguiente subtema, unos ejercicios pertenecientes a este subtema, e igual tiene casi lo mismo, ¿no? Tiene una tarea y un cuestionario. Ahora, estos de aquí van a ser hasta el otro domingo, ¿no? Hasta este domingo tiene estos dos, para que no se cargue mucho. Entonces, vamos con el control de asistencia, porque ya van a ser las 9, es el término de hora de clase. Entonces, estamos Alejandra, Johnny y Nidia, ¿no es cierto? Alejandra, Johnny y Nidia. ¿Alguien sabe tal vez de Hugo y Adriana? Sí se conectó hace un rato Hugo, pero creo que envió un mensaje diciendo Ah, que sí, el sí, sí. internet estaba mal. Aquí está, disculpará, y mi internet está malo, ¿ya? Y Pongamos, Adriana ya sigue con el problema de la energía eléctrica. ya, también entonces pongámosle problemas de conexión. Listo, gracias por la información. Eso sería todo, chicos, ¿ya? Entonces recuerde, ya puede hacer la actividad del humus, de la consulta del humus y hacer el H5P. ¿Bien? Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana para seguir con la materia, ¿ya?
Entonces, buenas noches, chicos. ¿Alguna duda o buenas noches?